Normalmente pregunto porque marca algo, es, bueno, ¿cuándo es el periodo somítico? Que es entre los 20 y 30 días. No cuántos somitas hay, pero sí el periodo somítico. El tema de los neuroporos anterior y posterior, porque marcan algo, lo del día 25 el anterior y 27 el posterior. Otra cosa que es importante saber es el día 17 que se forma el conducto neuroentérico. ¿Y por qué? Porque se forma el conducto neuroentérico porque en ese momento el embrión creció tanto que los nutrientes no pueden pasar del saco vitalino al resto del embrión. Bueno, genera el tubo neuroentérico y el tubo neuroentérico o el conducto desaparece el día 21, pero desaparece el día 21 porque justo el día 21 está completo el sistema cardiocirculatorio primitivo. Entonces ya no necesita eso, se cierra y ya al poco tiempo el saco vitelino, salvo por su función hematopoyética o inductora o productora, mejor dicho, de las células germinativas, ya no reviste ninguna función desde el punto de vista nutricio en el humano o en los mamíferos. ¿Alguna otra pregunta específica? Gracias, profe. De fecundación no hay mucho. De fecundación tenemos que saber las fechas de la fecundación, o sea, las etapas de la fecundación. Yo les dije, si uno más o menos sigue el orden, las etapas salen. Recuerden, la fecundación está en cierta forma ayudada por la aparición de unas hormonas. Del lado de la mujer, la progesterona y la oxitocina. Del lado del hombre, la prostaglandina que secretan las vesículas seminales. Hay que saber las enzimas que intervienen directamente en la fecundación. De hecho, son dos. Hay varias, pero nosotros tenemos que hablar de dos. De la hialuronidasa y de la acrosina. Cuando hablamos de hialuronidasa, tenemos que saber que hay dos tipos de hialuronidasa. Una hialuronidasa que secreta la membrana pelúcida, la membrana plasmática del espermatozoide. Y otra hialuronidasa que es la que está dentro del acrosoma. O sea, desde el punto de vista químico son iguales, pero desde el punto de vista del funcionamiento son distintas. Porque una aparece primero, está ya en la membrana, y cuando el espermatozoide se pega a la corona radiata, es el que le permite hacer el túnel para llegar a la membrana pelúcida. La otra hialuronidasa recién se va a poder descargar para desnudar totalmente el ovocito y sacarle casi toda la corona radiata cuando se produzca la reacción acrosómica. Y para que se produzca la reacción acrosómica, el espermatozoide tiene que estar en contacto con la membrana pelúcida, porque ahí es donde están la ZP2 y la ZP3, que en definitiva una actúa estimulando la membrana o produciendo la reacción acrosómica, y la otra mejorando o activando la preacrosina. Entonces, tenemos que distinguir eso. Si yo preguntara qué hialuronidasa actúa en la primera etapa, que es la penetración de la corona radiata, ahí sí hay que aclarar la hialuronidasa de la membrana plasmática. Después no hay nada más relevante en realidad dentro de la fecundación, además de saber las etapas. Sí recordar que un espermatozoide, para estar apto para la fecundación, pasa dos procesos. Uno dentro del epidídimo, que es la maduración, y otro dentro del tracto genital femenino, que es la capacitación. Y que la capacitación tiene a su vez dos partes. Una que es la hiperactivación, que en realidad se debe por la mayor captación de oxígeno principalmente, y otra que es la reacción acrosómica, que es lo que acabamos de hablar. Y otra cosa que tenemos que entender o no es lo que tiene que ver con el evitar que haya polispermia. El bloqueo de la polispermia se da por la reacción cortical. Y los responsables de la reacción cortical son los gránulos acrosómicos, los gránulos corticales. Y esos gránulos corticales son los que están ahí pegaditos a la membrana del ovocito del lado de adentro, que cuando cambia el citosol por la entrada del mismo espermatozoide, bueno, hace que se libere
sustancias entre la membrana del ovocito y la membrana pelúcida y produce ese espacio que ya los nuevos espermatozoides no van a poder reconocer. Además de que se destruyen a la ZP2 y a la ZP3. O sea que no existe una forma de que otro espermatozoide tenga acrosina en cantidad suficiente o que produzca su reacción acrosómica. Después no hay mayores cosas. Ahí ya inmediatamente arrancamos con el cigoto y a partir del cigoto empieza la primera etapa de desarrollo embrionario. Respecto al resto, a lo que viene el embrión. Primero, es importante saber... Profe, ¿sí? Hola. Antes que siga, Sí. yo tengo una pregunta de fecundación, pero del orden, porque usted había dicho que reconocimiento y adhesión estaba en segundo lugar y después yo miré en el HIB y está un poco más abajo y quería saber qué cambiaba ahí, si usamos su... No, lo que pasa es que reconocimiento y adhesión es la segunda etapa. El espermatozoide lo primero que hace es penetrar la membrana pelúcida. Sí, eso sí. No confundan con fusión. No confundan con la fusión. Está que cuando se produce la fusión, al producirse la fusión, otra vez hay un reconocimiento específico de las proteínas. O sea, la primera etapa es penetrar la corona radiata. Y acuérdense que yo les dije, cualquier espermatozoide puede penetrar cualquier corona radiata, porque la hialuronidasa no es específica, lo único que hace es romper el ácido hialurónico que une las células. ¿tá? Y eso existe en cualquier epitelio. Entonces, la hialuronidasa de la trompita, por así decirlo, del espermatozoide, hace el agujerito, penetra. ¿Con quién se encuentra? Con la membrana pelúcida. Ahí sí tiene que decir, esta membrana pelúcida corresponde, en este caso, a un ovocito de mujer. O sea, la reconoce primero y después se adhiere. En realidad los procesos son simultáneos, no es que primero le pregunta quién es y después le da un beso. Llega, la siente, se pega y automáticamente comienza el resto. Ahora, después, cuando el espermatozoide logra pasar la membrana pelúcida, o sea, hace todas las otras etapas, junta su membrana propia contra la membrana del ovocito y ahí hay un proceso de fusión que también tiene que haber reconocimiento, porque si no corresponde la cerradura no va a poder entrar nunca. ¿Se entiende? Sí, profe, muchas gracias. Yo no me acuerdo la fusión, yo nunca me acuerdo el orden con números, yo sigo un orden, digamos, cronológico, pero creo que la fusión es algo así como la séptima etapa, si seguimos el HIP. Pero vuelvo a lo mismo, acá es cuestión de razonar las etapas. Raras veces, no me acuerdo realmente qué pregunté, cómo pregunté esta vez, pero yo raras veces le pido el orden en cuanto a números, que me digan la 1, la 2, la 3, la 4. En el sistema de examen presencial generalmente yo le ponía todas las etapas y lo que le pedía era que ustedes las numeren. Pero ahora no lo puedo hacer, o sea, no me sale, entonces no practico. Pregunto de otra manera. ¿Está? Sí, muchas gracias. Retomo un poquito lo de desarrollo embrionario en general. Es importante saber que todo el desarrollo embrionario tiene 3 etapas. Que la primera etapa se llama preembrionaria, que la segunda se llama fetal, y la segunda, embrionaria, y la tercera fetal. Que la etapa preembrionaria comprende primera, segunda y tercera semana, que la embrionaria es cuarta, quinta, sexta, séptima y octava, y lo que viene de ahí para atrás es fetal. En la primera etapa, el proceso biológico que arranca todo es la fecundación. Ahora, cada etapa tiene un proceso biológico que la caracteriza. Si hablamos de la primera semana de desarrollo embrionario, decimos segmentación y clivaje, o sea, eso es dividirse. Y además, se está trasladando. En la segunda semana tenemos la cavitación y se implanta. Y en la tercera semana la gastrulación y también se implanta. El embrión de primera semana tiene una sola hoja, entonces se llama unilaminar, el de segunda bilaminar y el de tercero trilaminar. Pero al de primera semana también le decimos blastocisto, porque es un blastocisto.
En esa primera semana, la única hoja que está es el hipodermo, el hipoblasto. Ahora, si ustedes por casualidad ven bibliografías más viejas, les va a decir que en primera semana estaba el endodermo. Eso cambió, porque antes se suponía que el endodermo era siempre el mismo, y ahora se sabe que el endodermo del embrión propiamente dicho se forma durante el proceso de gastrulación. Entonces, ojo, cuando hablamos de embrión unilaminar, hablamos de hipoblasto. Cuando hablamos de embrión bilaminar, hablamos de hipo y epiblasto. Y cuando hablamos de embrión trilaminar, cambiamos la terminología y hablamos de ectodermo, mesodermo intraembrionario y endodermo intraembrionario. En cuarta semana o al comienzo de la cuarta semana se produce el plegamiento. El plegamiento, entre comillas, dura un día, justo el comienzo de la cuarta semana. A partir de ese momento, el embrión plegado lo que empieza a hacer es a generar todos los órganos, o sea, va a empezar a formar cada uno de los aparatos y de los órganos. Pero durante 10 días, que sería el penúltimo de la tercera semana y hasta el primero de la quinta semana, del 20 al 30, como se ven los somitas en el dorso del embrión, decimos que estamos viviendo un periodo somítico. A este embrioncito de cuarta a octava semana sí le decimos específicamente embrión. Y cuando empieza la novena semana, o sea, hasta el resto, que el embrión lo que hace es crecer y empezar a incorporar funciones, en ese momento decimos que es un feto. Ahora, cuando ustedes leen, primera, segunda, tercera semana, el libro no les dice el preembrión, les dice embrión, porque en general estamos hablando de un embrión. Entonces, si yo tengo que saber que se llama periodo preembrionario, que es un preembrión, pero que en realidad por costumbre le decimos embrión. Esto sería algo así como lo de óvulo y ovocito. La mujer decimos ovula, pero en realidad, ustedes vieron, no ovula, ovocitula, digamos, ¿estamos? O sea, lo que expulsa es un ovocito. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Sí? Yo no sé si tienen más preguntas. Yo lo que voy a hacer es rápidamente ir dibujando el embrión semana por semana a ver si se acuerdan. Me cortan cualquier cosa. Me paro. ¿Se ve el pizarrón ahí? ¿O tiene mucho brillo? Sí se ve bien. ¿Se ve? Bueno, embrión de primera semana. Era redondo, está dentro de la cavidad del útero, se está orientando, o sea que está poniendo su polo animal hacia el lado del endometrio y está pronto a iniciar la implantación. Está formado por una esfera grandota que se llama blastocisto. Ese blastocisto, ¿sí? ¿Puede ser que al polo animal también se le llame polo embrionario? Sí, son sinónimos. Está bien. Es exactamente lo mismo, ¿está? Y hay otro término también que van a ver en libros más de biología. Este embrioncito que está, ahora se declararon en huelga todos los marcadores, está formado por esta esfera. Esa esfera se llama blastocisto. Tiene un grupo de células que lo rodea, que son el trofoblasto, y tiene el macizo celular interno. Todas las células en general se llaman blastómeras. Tiene una cavidad que es el blastocele y tiene, me olvidé de pegar el pizarrón, y tiene una hoja unilaminar que es el hipoblasto. Si vamos a la mamá, estamos en el séptimo día post-ovulación, día 21 del ciclo, no tiene ni la más mínima idea de que está embarazada. El ovario está secretando a través del cuerpo lúteo progesterona, la hipófisis está secretando LH y el útero, su endometrio, se encuentra en la etapa secretoria. ¿Está? Fácil primera semana. ¿Alguna pregunta de primera semana? ¿Sigo? Sí, profe. Segunda semana de desarrollo. El embrión se está implantando, ahora está dentro de la pared uterina. Recuerden, en el lugar por donde se implantó, comenzó la reacción decidual.
que la reacción decidual no es otra cosa que el endometrio favorece la implantación del embrión. Esa reacción decidual después se va a extender a todo el endometrio y a partir de ahí se va a llamar el endometrio deciduo. Este embrión de segunda semana ahora tiene dos esferas, una esfera interna y otra esfera externa, unidas por el pedículo de fijación. Entre ambas esferas, este espacio es el celoma extraembrionario, o sea, cavidad fuera del embrión. En la esfera externa, esta se denomina saco coriónico y está formada por tres capas. Una, que es el sincicio trofoblasto, que son una masa multinucleada de células que está digiriendo el endometrio. Otra, que está por debajo, con límites bien claros, toda una capa de células que se reproduce rápidamente, que es el citotrofoblasto. Y una tercera capa, que está pegada al citotrofoblasto, que recorre todo el embrioncito por dentro, el pedículo de fijación y al embrión propiamente dicho, que es el mesodermo extraembrionario. El sincicio trofoblasto y el citotrofoblasto derivan del viejo trofoblasto y se fueron transformando en la medida que el embrión se iba metiendo. El pedículo de fijación, que no es otra cosa que mesodermo extraembrionario somático, es lo que quedó del viejo macizo celular interno, de esto. La esfera interna, que es el embrión propiamente dicho, está formado por el disco embrionario, que ahora tiene dos capas, la cavidad amniótica por arriba y el saco vitelino por debajo. La cavidad amniótica, el pedículo de fijación y el citotrofoblasto están recubiertos por mesodermo extraembrionario somático y el saco vitelino por mesodermo extraembrionario esplánico. Si yo miro al embrión desde arriba, voy a ver que tiene una forma ovoide y que en lo que va a ser el polo caudal se está formando una línea que se llama línea primitiva. Ahora, ¿cómo se formó la cavidad amniótica? Cuando se forma la segunda hoja embrionaria, entre la cavidad amniótica y Profe, disculpe, se cortó y no escuché lo último que dijo. Cuando dije, pasó de... No sé qué dijo por eso, porque se me cortó el audio. No sé si bueno, lo pasó. vuelvo. Tenía el embrión bilaminar. Tengo hipoblasto y epiblasto. La Sí. cavidad amniótica aparece por el proceso de cavitación. Entre eso y el macizo aparece una cavidad. Esa cavidad la tenemos que cubrir. Entonces, el piso es el epiblasto. Y el epiblasto continúa para arriba y la tapiza totalmente. Células del amnio. ¿De quién derivan las células del amnio? Del hipoblasto. Del epiblasto, perdón, epiblasto. Por otra parte, el saco el hipoblasto empieza a crecer por abajo, pegado al citotrofoblasto primero, y forma una membrana que se llama membrana de Heuser. Y ahora tengo una cavidad, o sea, desaparece la cavidad del blastocisto, y esta cavidad que está tapizada por esto, que es la membrana de Heuser, es el saco vitelino primitivo. Pero muy pronto, la membrana de Heuser empieza a secretar hacia el citotrofoblasto una sustancia que en definitiva va a ser el mesodermo extraembrionario. Entonces va a quedar más chiquitita, va a quedar como está acá el saco vitelino. Y todo esto, que primero es mesodermo extraembrionario relleno, digamos, empieza a generar vacuolitas y se pega a los costados, acá y todo acá a los costados. Y ahí se diferencia el mesodermo extraembrionario somático y esplánico. Ahora esto que quedó hueco se denomina celoma extraembrionario. Una vez que pasa eso, una nueva invasión de células del hipoblasto reemplaza la membrana de Heuser y me forma el saco vitelino definitivo. Fin, segunda semana. ¿En qué momento del ciclo está la mujer? En el día 14. Debería estar empezando su menstruación. No empieza la menstruación. ¿Por qué? Porque el sincicio trofoblasto produce una hormona que
que se denomina gonadotropina coriónica, que actúa directamente sobre el cuerpo lúteo para que el cuerpo lúteo del ovario siga produciendo progesterona. ¿Alguna pregunta de segunda semana? No, profe. ¿No? ¿Ven que es más fácil de lo que parece? Vamos a tercera. Tercera semana. El pedículo de fijación que estaba arriba se muda a la cola. ¿Y por qué digo cola? Y porque está la línea primitiva y eso me permite saber que es la parte caudal del embrión. Después no hay cambios. Acá, sí, en general, no hay cambios. Después vamos a hablar del saco coriónico. Lo único que veo es que el saco vitelino emitió una vaginación que se mete dentro del pedículo de fijación que se llama lantoides. El saco coriónico, específicamente, va a sufrir 2 o 3 cambios. Primero, ya había generado las vellosidades primarias que tenían sincicio y acompañada por citotrofoblasto. Pero ahora el mesodermo intraembrionario se mete acá adentro y me genera una vellosidad secundaria. Sincicio, cito, mesodermo intraembrionario somático. Y muy pronto aparecen unos vasos sanguíneos adentro de esto que se denominan capilares sanguíneos. Ahora tengo una vellosidad terciaria. Sincicio, cito, mesodermo intraembrionario somático, capilares sanguíneos. Esas son vellosidades coriales porque tienen los 3 tejidos del corio. Sincicio, cito, mesodermo extraembrionario somático. Como esto se fue rompiendo y acá empezaron a aparecer lagunas sanguíneas, algunas de estas vellosidades terciarias permiten el escape del citotrofoblasto que empieza a darse vuelta y rodea la vellosidad y se une con el cito de otra y así sucesivamente y me forma una nueva esfera que es la coraza citotrofoblástica, que es el máximo punto de entrada dentro del endometrio que tiene el embrión. Para eso ya se cerró el lugar por donde entró. ¿Está? Ahora yo tengo una laguna sanguínea con sangre de la mamá que entra y que sale, circulación útero-placentaria primitiva, recubierta por sincicio trofoblasto, siempre de origen fetal. Después tengo la coraza citotrofoblástica y el endometrio. Para que no haya lectura antígeno-anticuerpo, el citotrofoblasto genera una nueva capa que es la membrana de Nittabusch, que no tiene propiedades antigénicas. ¿Está? Cerré la coraza, cerré el corio. El mesodermo, el celoma extraembrionario está igual, vamos al embrión. El embrión de tercera semana tiene cavidad amniótica, no sufrió ni un cambio, tiene saco vitelino, salvo la vaginación, no tiene ningún cambio, pero mi embrión ahora tiene 3 capas y ahora se llaman ectodermo, mesodermo intraembrionario y endodermo intraembrionario. ¿De dónde salió esto? Bueno, esa línea primitiva avanza hasta un punto en cual las células comienzan a imaginarse, tanto en el medio de la línea primitiva como por una fosita que se llama fosita primitiva. Esa fosita primitiva, yo dije, es como un volcán. Tiene 2 rebordes altos y en el medio está la fosita. Este reborde se denomina nódulo de Hense. Las células que se imaginan por la fosita primitiva comienzan a ir hacia adelante hasta que lleguen a un punto donde mi embrión continúa siendo bilaminar. Acuérdense, membrana bucofaringea y membrana cloacal. Los 2 únicos lugares que el embrión no tiene mesodermo. Eso va a ser la boca y el ano. Avanza hasta ahí y me forma esta estructura. Simultáneamente a que está avanzando, las células que se imaginaron divergen, o sea, van hacia los costados, se elongan, van para adelante y convergen por delante de la línea de la membrana bucofaringea. Ahora, como se están imaginando, hay que reemplazar a las células que se imaginaron. Las células del borde, del epiblasto, que ya se va a transformar en ectodermo, avanzan hacia los costados y ese movimiento se denomina pivote. Esto, que es invaginación, divergencia, elongación y convergencia, son los fenómenos de la gastrulación. La gastrulación es el proceso a través del cual se forman el mesodermo intraembrionario y el endodermo. Ahora, ¿está?
Las células que se imaginaron, unas van hasta el fondo y reemplazan el hipoblasto, y otras quedan en el medio y me forman el mesodermo intraembrionario. El mesodermo intraembrionario se va a segmentar. Eso quiere decir que el que queda por delante y alrededor de la membrana bucofaringia se va a denominar placa cardiogénica. La línea larga que se metió va a formar la notocorda y un pedacito adelante que llega hasta la membrana bucofaringia, que es la lámina precordal. A los costados de la lámina precordal tenemos los 7 somitómeros, que son unos abscisos que no están del todo separados. Y de ahí para atrás tenemos los somitas. Los somitas que, recordemos, hicieron relieve acá arriba en el techo del ectodermo. Por fuera de los somitas tenemos los gononefrótomos, que son 2 tubos. Y a los costados lo que queda, el mesodermo lateral. Y por detrás un mesodermo caudal indiferenciado que se continúa con el pedículo de fijación. Una vez que pasó eso, o sea, eso sería la segmentación, se produce un nuevo proceso que se denomina delaminación del mesodermo. Si yo hago un corte del mesodermo, tengo por arriba y por abajo el ectodermo y el endodermo. Y el mesodermo se separan las hojas, como si yo abriese las manos que están pegadas, y me genera una hoja dorsal, somática o parietal, y una hoja ventral, esplácnica o visceral, del mesodermo intraembrionario. Y la cavidad que queda internamente se denomina celoma intraembrionario. El celoma intraembrionario, en realidad, tiene 3 partes. La parte de la placa cardiogénica, la más de adelante, que se llama celoma pericárdico, futura cavidad pericárdica. La horquilla y la primera parte de los laterales, que son los canales pleurales, futura cavidad pleural, y el resto, la cavidad del celoma intraembrionario propiamente dicho, que va a ser nuestra cavidad peritoneal, que a los costaditos, a los costados, queda comunicada con el celoma extraembrionario. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo se llamaba la membrana que estaba después de que no producía la reacción antígeno-anticuerpo con la madre? Membrana de Nicolus. El día 21 el embrión está totalmente implantado. La mamá ahora sabe que tiene un atraso. ¿Por qué? Porque no le vino la menstruación, y el sincicio trofoblasto está produciendo gran cantidad de gonadotrofina coriónica para que se mantenga el embarazo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Qué nos faltaría para completar la tercera semana? La aparición del sistema cardiocirculatorio primitivo. ¿Sí o no? Sí. En el mesodermo extraembrionario esplásmico que recubre el saco vitelino, aparecen unos acúmulos de células que se denominan islotes de Wolff y de Pander. Esos islotes de Wolff y de Pander están formados por unas células que en realidad se llaman angioblastos. Esos angioblastos se diferencian en 2 tipos de células. Unas que forman el endotelio del capilar sanguíneo, o sea, que quedan por fuera, y otras que quedan dentro, que son grandodotas y nucleadas, que son los megaloblastos. Los megaloblastos serían las células sanguíneas primitivas, los primeros glóbulos rojos, por así decirlo. Esos capilares sanguíneos que se están formando en el saco vitelino se unen entre sí y me van a generar las arterias y venas vitelinas, que suben por el saco vitelino y se dirigen a este embrioncito tridamino. Paralelamente, en la horquilla de las placas cardiogénicas, en lo que sería el mesodermo visceral, o sea, la hoja de abajo, aparecen 2 tubos cardíacos primitivos, que son 2 corazones paralelos, que ubiquémonos, nuestro embrión tiene la membrana bucofaringia
en el piso, acá en la cabeza, están por delante de la cabeza, bien adelante de la cabeza. Acá estaría la membrana bucofaríngea más o menos. Estos tubos cardíacos primitivos se unen con las vitelinas, con las que entran, y a su vez reciben un vaso que viene de nuestra placenta que se está formando, que viene por el vehículo de fijación, que son las venas alantoideas o umbilicales. O sea, ahora ya tengo quién me está trayendo nutrientes, entre comillas de acá, y oxígeno de este lado. De adelante del tubo cardíaco nace hacia adelante, arriba, atrás, un vaso que se llama aorta dorsal, que sale por el vehículo de fijación y se denomina arteria umbilical. Y que manda una rama, tanto derecha e izquierda, hacia el saco vitelino, que es la arteria vitelina. Esto, que se completó a los 21 días, permite que por dentro de estos tubos circule sangre y o sea, plasma y megaloblasto, nuestra sangre primitiva. O sea que estos tubitos cardíacos ya tienen latidos, se contraen constantemente para permitir que la sangre empiece a circular. Como esto empieza a formarse el día 17 y termina el día 21, provisoriamente el embrión necesita llevar sangre, comidas, desde el saco vitelino a la cavidad amniótica, o sea, lo que está arriba. ¿Qué hace? Forma al conducto de la notocorda, lo deja hueco, entonces ahora se llama conducto notocordal. Y en el piso del conducto se desaparece el tejido, entonces los nutrientes acá suben por acá y salen arriba. Esto se llama conducto neuroentérico y funciona solamente del 17 al 21. ¿Se entiende? Terminamos tercera semana. Profe, una consulta. Sí. Entonces, de las venas y de las arterias del saco vitelino vienen los nutrientes y de las umbilicales vienen el oxígeno. Sí, por la vena, no por la arteria. Sí, por la vena. Sí, acuérdense que la circulación está invertida. ¿Está? Cuarta semana de desarrollo. El embrión, que era una cosa plana, sencilla, sufre un proceso que es el plegamiento, por el cual, si yo fuese el embrión, esto sería la parte delante del Profe. Profe, Se le corta el audio. Ay, no nos escucha. Profe, no se escucha. Profe, no se escucha. ¿Qué no escuchan? Todo ¿Desde lo que dónde? dijo. Estoy haciendo dígalo con mímica entonces. Sí, exactamente. Bueno. ¿Ahora me escuchan? Sí, profe. Bueno, esta es mi mano, ¿sí? Acá arriba está el saco vitelino, la cavidad amniótica, abajo el saco vitelino, ¿sí? Ectodermo, endodermo y en el medio el mesodermo. El embrión se pliega, da la vuelta, y el ectodermo se une con el del otro lado. La cavidad amniótica queda envolviendo a todo el embrión y el saco vitelino queda una parte dentro del medio y otra partecita cuelga afuera. Hasta ahí vamos. El saco vitelino que queda adentro va a ser el intestino primitivo. La unión de la membrana bucofaríngea y la membrana cloacal van a estar en cada punta de nuestro tubo, o sea, la boca y el ano. Y lo que queda en el medio, entre el endodermo del saco vitelino y el ectodermo, es el tejido mesodérmico, que va a dar origen al corazón, a los músculos, a los huesos, etcétera, etcétera. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Ahora, ¿por qué se plegó el embrión en las puntas? Si yo tenía acá arriba la boca, porque ahí estaba la membrana bucofaríngea, la tengo que pasar abajo, porque yo no puedo tener la boca en la espalda, la tengo que meter acá adelante. Y adelante, bien adelante, yo tenía los dos tubos cardíacos, o sea, yo tenía acá dos cuernos que tenían los tubos cardíacos. Entonces, el tubo neural empieza a crecer, choca contra la membrana, o sea, choca contra mi boca que está en la nuca, choca contra la membrana
y la empuja hacia adelante. La boca pasa todo por adelante hasta que llega al lugar de la boca. Los tubos cardíacos que estaban acá, por lógica, giran y pasan y quedan en el pecho. ¿Está? Lo mismo pasa en la cola. O sea, yo tengo el ano que lo tenía arriba en la espalda, lo llevo hacia adelante, producto de que el tubo neural crece hacia atrás. Eso es un plegamiento longitudinal. El embrión ahora quedó doblado en las dos puntas, lo que hizo que la boca quede en su lugar y la cola quede en su lugar y los tubos cardíacos queden al costado. Casi simultáneamente, porque acuérdense, los procesos son casi simultáneos, los somitas, que están al costado de la notocorda, al costado del tubo neural, empiezan a crecer. No pueden crecer hacia afuera, empiezan a crecer hacia abajo. Entonces empujan al ectodermo para que se una. Primero creció la trompa, la cola y ahora los costados. Y eso hace que los dos tubos cardíacos que estaban separados se juntan en el pecho, por detrás de la boca. Es lógico. Nosotros tenemos acá el corazón, no lo tenemos acá. ¿Está? Sí. ¿Me escucharon hasta ahí o no? ¿O sigo jugando, dígalo con mímica? Sí. No se escuchó. ¿Se escuchó? Bueno. Cuando termina el plegamiento, el embrión queda con forma de gusanito. El saco coriónico, que ahora lo vamos a dibujar, el saco coriónico en realidad a partir de ahora nosotros como saco coriónico en sí no nos interesa más, porque vamos a volver a hablar del saco coriónico cuando hablemos de placenta. Sí tenemos que saber que hay una parte del saco coriónico que tiene muchas vellosidades y una parte que tiene pocas vellosidades. La parte que tiene muchas vellosidades se llama corión frondoso y es la que queda en contacto con la gran cantidad, la mayor cantidad de lagunas sanguíneas. Y la que tiene pocas vellosidades se llama corión leve. Por otro lado, la decidua, o sea, nuestro endometrio modificado, se va a dividir en tres partes. Una que es la decidua basal, ahora me vuelvo para esto es el útero, acá tengo el útero, entonces el embrión tiene un corión frondoso lleno de vellosidades, un corión leve con poquitas vellosidades. ¿Está? Tiene una decidua que está unida al corión frondoso, esta parte, que se denomina decidua basal. La unión de la decidua basal con el corión frondoso, esto genera la placenta. Tiene otro pedazo de decidua que rodea por fuera el embrión, porque el embrión estaba adentro, pero empieza a crecer y empieza a ocupar la cavidad uterina. Esta decidua se denomina capsular. Y tiene el resto de la decidua que se denomina parietal. Tenemos que tener en claro que cuando el embrión crezca, la decidua capsular se va a unir con la parietal y ahí el embrión va a quedar realmente dentro de la cavidad uterina. ¿Está? Sí, profe. Chicos, el embrioncito que se plegó, ahora ya no borra más esto, el embrioncito que se plegó va a tener bien diferenciado lo que va a ser el cuerpo, la cabeza y la cola. O sea, yo tengo un embrión cabezón, con buen pecho y cola. Este embrión va a tener en el medio, acá, en el medio de la panza, pero bien grandote, va a tener la salida de la cavidad amniótica que lo rodea totalmente. Y por esto, que se escapa acá, sale el conducto vitelino y el pedículo de fijación que va hacia el corión frondoso. Ahora, esto, la unión del amnios con el ectodermo, se denomina unión amnioectodérmica y es nuestro ombligo primitivo. Esto es el conducto vitelino, esto es el pedículo de fijación. Entre medio hay una cavidad que se denomina celoma umbilical, que es lo que me permite que el celoma extraembrionario contacte con el celoma intraembrionario. Y no hablamos más del ombligo. El embrioncito tiene una piel superficial, es una piel primitiva formada por ectodermo superficial, mesodermo subyacente, y veo el relieve de los somitas. Veo la cabeza, el pecho y el cuerpo. En la cabeza, esto
es el proceso frontonasal, o sea, lo que es nuestra frente y nuestra cabeza, el proceso frontonasal. Ese proceso frontonasal, a los costados, tiene las placas cristalinianas. Adelante, la trompita, si yo miro de frente una gran boca con las placas olfatorias. La boca, esto, que es el estomodeo. Y un poquito más abajo, acá, una fosita, que es la fosita auditiva. Si sigo para abajo, después del cordón umbilical, veo el proctodeo. El proctodeo sería la membrana cracal, o sea, el otro extremo de nuestro intestino. Esto es la boca, estomodeo, esto es el proctodeo. El estomodeo tiene la membrana bucofaríngea rota. La membrana cloacal no, se rompe la séptima semana. Además, veo a los costados del embrión unos arcos que se denominan arcos branquiales, que en realidad es tejido mesodérmico que hace relieve en el ectodermo, que se originaron a partir de los somitos. Estos arcos branquiales se denominan de 1 al 6. El primero se divide a su vez en dos procesos. El proceso maxilar, que crece por arriba de la boca, y el proceso mandibular, que crece por abajo de la boca. ¿Está? Algo que tengan duda de la parte de afuera del embrión. Así seguimos con la parte de adentro del embrión. Profe dijo proceso mandibular y ¿qué otro? Maxilar. Gracias. Maxilar es el labio superior y mandibular el labio inferior. Vamos adentro. Yo sé que ven superposición de imágenes acá porque no está borrando este y no voy a ir a buscar la bandina y todo, porque seguro que arruino mi camisa. Sigo. Tiramos. Internamente, tenemos que saber el tubo neural. El tubo neural, recordemos, el tubo neural se formó porque la notocorda, cuando iba creciendo, indujo al ectodermo superficial a que forme un tejido distinto que se llamaba placa neural. Esa placa neural, que es ectodérmica, empieza a tener células piramidales que forman unos rebordes que son las crestas neurales, que cuando se unan se van a cerrar y que dejan a los costados esa evaginación, que son las crestas propiamente dicho, que van a formar el sistema nervioso periférico. El tubo no se cierra de la punta hacia atrás, sino que se cierra del medio hacia los extremos. Y esos agujeritos que va dejando adelante y atrás se denominan neuroporo anterior y neuroporo posterior. El neuroporo anterior se cierra el día 25 y el posterior el día 27. Ahí tienen dos números que tienen que saber. ¿Ah? El tubo neural va a estar formado por 3 vesículas sucesivas y un tubito largo. El tubito largo va a ser la médula espinal. Y las vesículas son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. A la altura del prosencéfalo salen 12 vaginaciones a los costados con 2 cúpulas ópticas, futuro globo ocular. Y en el piso del prosencéfalo tenemos una evaginación que está creciendo hacia el estomodeo, que se denomina esbozo de neurohipófisis o infundíbulo. Este esbozo de neurohipófisis que crece hacia abajo se va a unir con otro esbozo que crece por delante de la membrana bucofaríngea, que se denomina bolsa de Rathke. La bolsa de Rathke origina la adenohipófisis y el infundíbulo la neurohipófisis. Después se van a juntar y vamos a tener la glándula hipófisis. ¿Está? Como el tubo neural creció muy rápido y no entra dentro de este embrión, sufre 2 plegamientos. Uno a la altura del mesencéfalo, pliegue mesencefálico, y otro a la altura de lo que sería nuestro cuello, entre el romboencéfalo y la médula espinal, que se denomina pliegue cervical. La notocorda no sufre ningún cambio. Los somitómeros fueron invadidos por células que están neurales y se transformaron en arcos branquiales, tejido mesenquimatoso.
Lo mismo que le dan a recordar. Los somitas, que están al costado del tubo neural y tienen forma triangular, se dividen en dos partes, dermatomiotoma y esclerotoma, pero muy rápido se vuelven a dividir y me va a quedar el dermatoma por fuera, va a generar la dermis, el miotoma en el medio genera los músculos y el esclerotoma en la parte interna genera las vértebras y las costillas. Y la base del cráneo, perfecta. ¿Está? Sí, profe. ¿Sí? El aparato digestivo se extiende desde la membrana bucofaringea hasta el ano. Se va a dividir en 5 partes: faringe, intestino anterior, intestino medio, intestino posterior y cloaca. Profe, yo tengo una pregunta sobre el tubo neural. Antes de pasar por el intestino. Perdón, de vuelta porque hablaron todos simultáneos, sí. Yo tengo una pregunta sobre el tubo neural antes de pasar al intestino. Sí. ¿El tubo sería de origen ectodérmico o mesodérmico? Por supuesto. No, ectodérmico. La notocorda que es mesodérmico lo induce, pero es ectodérmico. Es el ectodermo el que se diferenció. Todo el sistema nervioso es de origen ectodérmico. ¿Está? Sí, está. Gracias. Bueno, ¿quién más tenía una pregunta? No, yo quería decir que hay un micrófono que está abierto y hace mucho ruido. Corta el sonido. No sé de quién es. MD, ¿puede ser? Ah, no. Van cambiando. Si yo te buscar de quién es el micrófono, me quedo sin micrófono, no me quedo sin computadora. Así que solucionen ustedes. ¿Ah? Profe, tengo una duda sobre los somitas. Sí. Usted dijo que se diferenciaban en esclerotoma y dermatomiotoma y que después el dermatomiotoma generaba la dermis. El dermatomiotoma se divide en dermatoma y miotoma. Ajá. El dermatoma da la dermis. Entonces la dermis sería de origen mesodérmico. Por supuesto. El otro día, cuando hablamos de piel, dijimos que la piel tiene dos partes, la epidermis, ectodérmica, y la dermis, mesodérmica. Claro. ¿Ah? Gracias, sí. No de nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, entonces los somitómeros daban origen a los arcos branquiales, si bien Los somitómeros sí. Si ustedes fueran a unos libros también para atrás, los somitómeros no existían antes. Aparecían los arcos branquiales directamente. Después, los somitómeros son como una especie de somitas, por así decirlo, que no están separados totalmente entre sí. Si bien son 7 cúmulos, están como mal separados entre sí, como si tuviesen dedos que los unen. Y rápidamente son invadidos por tejido proveniente de las crestas neurales y forman mesénquima. El mesénquima, que es un tejido primordial, forma prácticamente todo nuestro cuerpo, tejido conectivo, hueso, etcétera. El mesénquima de los arcos branquiales va a rodear todo lo que sería el tubo neural y la faringe y va a tener mucho que ver en la formación de lo que tenemos en la cabeza. Todos los músculos, la mayoría de los órganos, etc. Lo vamos viendo en detalle a cada uno de ellos. ¿Está? Sí, profe, gracias. ¿Sigo? Vuelvo al tubo digestivo. El tubo digestivo entonces tiene 5 partes: faringe, intestino anterior, medio, posterior y cloaca. La faringe tiene forma de pirámide invertida. Está ubicada entre los arcos branquiales. Por lo tanto, del lado adentro se van a formar bolsas. 5 bolsas faringeas a los costados. En el techo de la faringe, arriba, aparece una invaginación que se llama bolsa de Zissel. Desaparece para la 5ª semana, no joroba, no forma nada, y si persiste puede formar un tumor. Entonces tenemos que saber que está 4ª semana la bolsa de Zissel. En el piso de la faringe, hacia abajo, crece el esbozo de la tiroides y el esbozo laringo, tráqueo, bronco, pulmonar o laringo traqueal. El esbozo de la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones.
pegado por debajo del esófago, digamos, como somos nosotros. En el piso de la faringe, pero del lado de adentro, tenemos los esbozos de la lengua, que son 2 protuberancias linguales laterales, el tubérculo impar y la eminencia hipobraquial o cópula. Y un poco más abajo vemos una hendidura, que sería la entrada de la glotis primitiva, donde se invaginó el esbozo laringotraqueal, y adelante tiene otra protuberancia, que es la protuberancia epiglótica. Les dije, nunca me metan a la protuberancia epiglótica en los esbozos de la lengua. Si yo pregunto si la protuberancia lingual es epiglótica, es esbozo de la lengua, no, negativo. Táchenlo, enójense conmigo, no corresponde. Esto es la lengua. ¿Está? Sigo. El intestino anterior, me genera una pequeña dilatación que va a ser el estómago, un brote hacia arriba que es el páncreas dorsal y un brote hacia abajo que es el páncreas ventral. El brote hepático, disculpen. Este brote hepático crece hacia adelante a ponerse en contacto con una estructura que se está formando en el pericardio parietal que se denomina septum transverso, el futuro diafragma. Nuestro hígado, este es el diafragma y nuestro hígado está acá, pegadito al diafragma. El intestino medio queda conectado por el conducto vitelino al saco vitelino. El intestino posterior no tiene nada relevante. Y la última porción, que es la cloaca, desemboca en el proctodeo. Pero recuerden que a los costados de la cloaca desembocan los conductos de Wolf, que vamos a hablar ahora en un ratito. ¿Está? ¿Alguna pregunta del tubo digestivo? Yo, profe, no me quedó claro qué era el septum transverso. El septum transverso, les marco acá. Acá yo tendría la cavidad pericárdica, ¿sí? Así grandota. La cavidad pericárdica tiene un pericardio que lo recubre por fuera, que es el pericardio parietal. El polo caudal del pericardio parietal, o sea, este que está acá, que da para abajo, para la cola, el polo caudal genera una estructura que empieza a dividir el cuerpo en dos, que se llama septum transverso. El septum transverso es el origen de nuestro diafragma. Nuestro cuerpo está dividido en dos acá por el diafragma, separa la cavidad torácica de la cavidad peritoneal. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Y si yo pregunto, ¿de dónde sale el septum transverso? Ustedes tienen que poner de la porción caudal del pericardio parietal. Ya no sé cuántas preguntas les dije, así que empiecen a buscar lo que grabaron después. Sigo. Profe, ¿puede nombrar cuáles eran los mesos ventrales que persistían dentro del intestino? No llegué todavía, ahora vamos a llegar. Ah, bueno. Deme tiempo que borre, que ya esto no borra más. Bueno, ¿quedó claro la parte digestiva? Todo nuestro intestino, al igual que todos los órganos, están sujetos a la parte dorsal y ventral del cuerpo por una membrana. O sea, si esto fuese el intestino, el marcador, está agarrado de arriba y de abajo por dos membranas. Esas membranas se llaman meso. El meso tiene el nombre del órgano: mesoesófago, mesogastrio, mesoduodeno, mesoyeyuno, mesovario, siempre fácil. Ahora, en el caso del sistema digestivo, el mesoventral, o sea, el que va por abajo, desaparece en todo el cuerpo, salvo en el estómago y la primera parte del duodeno. O sea, yo tengo mesogastrio dorsal y tengo mesogastrio ventral. Tengo mesoduodeno dorsal y tengo un pedacito de mesoduodeno ventral. Pero el yeyuno y el ilion, que se llama mesenterio, solo es dorsal. El del colon solo es dorsal, el del recto solo es dorsal. Está el único meso ventral que persiste en el tubo digestivo, es el mesogastrio dorsal, el ventral, y la primera parte del mesoduodeno ventral. ¿Damos ahora? Pasa que yo leí en el HIP que nombraba también al mesogastrio esofágico. Entonces, como en la clase... Mesogastrio esofágico no, leyó mal.
No, al mesoesofágico, algo así. Es que sí, es que el esófago está sujeto por arriba y por abajo. Pero si yo ahora les quiero explicar lo que pasa con el esófago, quedan locos, porque el mesoesófago ventral va a ser incorporado a la membrana que nos va a separar las dos cavidades pleurales entre sí, y de hecho va a terminar desapareciendo. Sí hay mesoesófago dorsal, pero si yo no se los digo es por algo. Ya vamos a hablar mucho de eso dentro de unos 20 días y van a quedar locos con dónde van a parar los mesos. ¿Estamos? Bueno, gracias. O sea, ¿qué tienen que saber acá? Que los órganos están sujetos por meso. Que en el caso del tubo digestivo, los mesos tienen el nombre del órgano, mesoesófago, mesogastrio, etc. Que el mesogastrio dorsal está totalmente, y que el ventral solo persiste en el mesogastrio ventral y en el mesoduodeno ventral. Nada más. No se compliquen, nunca les voy a preguntar más que eso. ¿Está? Muchas gracias, profe. No, de nada. Seguimos. Hablamos de intestino, hablamos de tubo nervioso, neural, nos está faltando gononefrótomos y circulatorio. Los gononefrótomos. Todo a lo largo del embrión aparecen unos tubos que son los gononefrótomos. Por fuera los omito. Esos tubos terminan formando 3 acúmulos que se denominan pronefro, mesonefro y metanefro, el de más abajo. Pro, meso y metanefro. Si hago un corte transversal del embrioncito, no sé si ven, pero si hago un corte transversal, esos pronefros me hacen relieve dentro de la cavidad abdominal, que sería esto. Y este relieve se llama cresta urogenital. La cresta urogenital es bien manifiesta a la altura de los mesonefros. Rápidamente, la cresta urogenital se divide en una cresta gonadal que está por adelante, o genital lo mismo, y una urinaria que está por fuera. La cresta urinaria, lo mismo que el pronefro, es recorrida por un par de tubos que van pronefro, mesonefro y se dirigen hacia los costados de la cloaca. Y antes de desembocar, emiten un par de brotes que se dirigen hacia el metanefro, que se denominan brotes ureterales. Van a generar los uréteres que drenan la orina del riñón a la vejiga. Entonces los conductos de Wolf estarían acá. En el pronefro, en el mesonefro y en el metanefro también aparecen unos tubulitos en forma de S que se denominan túbulos pronéfricos, túbulos metanéfricos o túbulos mesonéfricos según cuál sea el lugar. Recordemos también, y lo vamos a ver más adelante, que los pronefros van a desaparecer, son riñones transitorios, y que de los metanefros va a persistir esta parte, que es la genital, que va a dar origen al testículo o al ovario. ¿Está? Por último, el sistema circulatorio, lío, está formado primero por 2 tubos cardíacos paralelos que se terminan fusionando. Cuando se fusionan, quedan dentro de una cavidad que es el pericardio. El pericardio tiene 2 hojas, una parietal y una visceral. El pericardio visceral, que es el que está dentro, a su vez va a generar 3 capas, que son las 3 capas del corazón. El endocardio por dentro, el miocardio por el medio, que es el músculo, y el epicardio por fuera. Epicardio es sinónimo de pericardio visceral. Cuando los 2 tubos cardíacos se fusionan, se dividen en 4 partes a comienzo de 4ª semana, que son bulbo cardíaco, ventrícula, aurícula y seno venoso. O sea, a principio de 4ª semana, yo tengo el bulbo cardíaco por adelante, el ventrículo, la aurícula y el seno venoso. Como no entra dentro de la cavidad pericárdica, rápidamente adopta la forma de una letra S, invierte las posiciones y me va a quedar el seno venoso arriba, la aurícula, el ventrículo abajo y hacia atrás
el bulbo cardíaco. Si yo preguntara cómo está formado el corazón a principio de cuarta semana, es bulbo cardíaco, ventrículo, aurículo y seno venoso. Si pido de la cabeza a los pies, por supuesto. Y si pregunto a fin de cuarta semana, el orden es justamente al revés. ¿Estamos? Sigo. El sistema arterial está formado por una aorta que sale del bulbo cardíaco, va hacia adelante, arriba y atrás, se hace finita y se mete en el pedículo de fijación. Y cuando se meta en el pedículo de fijación, o en el cordón umbilical, ya en este caso, se va a llamar arteria umbilical. En el camino, emite las ramas de las arterias vitelinas. Hacia arriba y adelante, la carótida interna. Hacia acá arriba, todo a lo largo, los vasos intersegmentarios dorsales. Hacia los costados, las segmentarias laterales y hacia abajo, las segmentarias ventrales. Las intersegmentarias dorsales irrigan el tubo neural, las segmentarias laterales, los gononefrótomos y las ventrales, el intestino. El sistema de retorno, va a estar formado por una vena o dos venas umbilicales que vienen del cordón umbilical y dos venas vitelinas que vienen del saco vitelino. Si miro el seno venoso, que sería esto, tengo entonces las umbilicales por fuera y las vitelinas por dentro. Tengo dos vasos que vienen de la cabeza y dos vasos que vienen de la parte inferior del cuerpo. Los de la cabeza se llaman cardinales anteriores, venas cardinales anteriores, y los de la parte inferior, venas cardinales posteriores. Se unen entre sí y desembocan en el seno venoso. La unión se denomina cardinales comunes o conductos de Cuvier. Y las cardinales posteriores emiten unos vasos que vienen de los gononefrótomos que se llaman subcardinales. Por dentro de todo esto circulan plasma y megaloblastos. ¿Alguna pregunta? ¿Me escucharon o se quedaron dormidos? Profe, entonces de las venas proviene, va a circular lo que son el plasma y los megaloblastos. Los megaloblastos que están circulando en estas venas en este momento en cuarta semana salen del saco vitelino, que es el único órgano hematopoyético que tenemos. ¿Ah? ¿Alguna pregunta de cuarta semana? Profe, ¿las venas subcardinales provenían de los gononefrótomos? Sí. Sí. ¿Alguna pregunta de cuarta semana? Vieron que nos llevó 15 minutos, ¿eh? No es tan difícil, parece nomás. Soy malo, porque yo lo digo así porque hace 40 años que lo digo. ¿Está? Bueno, pero si ustedes dibujan, les va a salir así, exactamente igual a como lo digo yo. El tema es dibujarlo y bueno, hay que dibujar, no hay otra forma. No sé si tienen alguna pregunta. Sí. Yo sí, me quedé colgada en una parte cuando estaba hablando de las crestas urogenitales, habló de pronefros, mesonefros y metanefros. Correcto. Usted en un momento dijo que los pronefros son los que involucionan, que desaparecen. Sí, el tema es así. Los pronefros, y estamos hablando de los mamíferos, son considerados riñones transitorios, lo mismo que los mesonefros. Según la evolución de cada una de las especies, y eso normalmente lo ven ustedes en evolutiva o en biología animal, los pronefros tienen mucho más o menos importancia. Cuando menos desarrollado menos mejorado, por así decir, está el individuo, los pronefros tienen mayor importancia como riñones.
En el caso de los mamíferos, los pronéfros están destinados a desaparecer. Ni siquiera producen orina. Se dice que producen pequeñas cantidades, pero ni siquiera producen orina. El caso de los los mesonefros es distinto, porque los mesonefros generan esos tubulitos mesonéfricos que se van a unir, por un lado, al conducto de Wolff, y por otro lado se relacionan con una arteria intersegmentaria, esas de la aorta que salieran a los costados. Ese tubito, lo vamos a ver cuando hablemos del riñón, pero ese tubito, la parte que se relaciona con la arteria, se abre y forma una cápsula de Bowman, como tenemos nosotros en las nefronas. Ustedes vieron que el nefrón, que es nuestra unidad funcional en el riñón, tiene una cápsula de Bowman, tiene un tubo contorneado proximal, un asa distal y un tubo contorneado, el asa Henle en realidad, y un tubo contorneado distal, que a su vez se une a los tubos colectores para sacar la orina. El mesonefro no forma asa de Henle. Va a producir muy pequeñas cantidades de orina, pero en realidad también es un riñón transitorio. En el caso de la mujer, la parte del mesonefro ligada a lo que sería la cresta urinaria desaparece totalmente. Y los túbulos también desaparecen totalmente, porque el ovario no queda conectado en nada a los conductos de Müller, que todavía no lo formamos. En el caso del hombre, el testículo, que va a ser la cresta genital, queda unida a los conductos de Wolff por esos túbulos. Y son los futuros conductos eferentes que van a sacar de la red de testis los espermatozoides al epidídimo, porque el conducto de Wolff da origen al epidídimo. ¿Se entiende? Sí, y en el caso de los metanefros son los que se van a unir con los brotes uretrales y esos van a formar todos los riñones y los conductos de drenaje de la orina, ¿no? El brote uretral no, el brote ureteral. Agregarle una entra en el brote ureteral genera primero dos brotecitos, como si fuese un tallito con dos flores, con dos ramitas. Se mete dentro del metanefro y se empieza a dividir dicotónicamente, o sea, de dos en dos. Se va dividiendo, tiene como 30 divisiones, 27. Se divide y termina siendo unos tubitos bien finitos que son los tubos colectores. Simultáneamente, dentro del metanefro, se formaron esos tubos en forma de S, que se llaman túbulos metanéfricos en este caso, que son la nefrona propiamente dicha. Un extremo del nefrón o de la nefrona se va a unir a un vaso sanguíneo para la cápsula de Bowman y el otro extremo se une con estos túbulos colectores y entonces cuando se forme la orina va a drenar por el brote ureteral, que van a ser los uréteres, directamente a la vejiga. ¿Se entiende? Perfecto, profe, gracias. Bueno. No sé si hay otra pregunta de cuarta semana. Vamos a quinta entonces. Quinta semana. Externamente en el embrión la piel sigue igual, el ombligo está más chico, siempre el ombligo se va a ir achicando, no hay mayores cambios. La cola creció mucho, se da vuelta, tapa el proctodeo está igual, tiene membrana cloacal, tiene los pliegues genitales, los pliegues uretrales, el tubérculo genital, no cambió nada. A nivel de la cara, las fositas cristalinianas que estaban a los costados, o sea, las placas cristalinianas que estaban a los costados, se hicieron fositas, porque se está empezando a formar el cristalino, que es justo el medio de nuestro ojo. Las fositas olfatorias, o sea, las placas olfatorias se hicieron fositas, como están nosotros, pero las tenemos acá, o sea, tenemos la nariz de chancho. Y las fositas auditivas se desprendieron y se transformaron en otocisto. Más o menos a esta altura está el primer surco branquial, que está entre el primero y segundo arco branquial. Bueno, acá abajo, pero bien abajo, se está formando nuestra oreja. O sea que en quinta semana acá se empieza a formar la oreja. El primer arco branquial había formado el proceso maxilar por arriba y el proceso mandibular por abajo, labio superior y labio inferior. Pero esta porción del medio, nuestra, tiene otro origen, porque los procesos maxilares no se llegan a tocar. El proceso frontonasal, que era todo esto, genera un proceso alrededor de la nariz por afuera y otro en el medio. Proceso nasolateral y proceso nasomedial.
Hay dos procesos nasomediales y dos procesos nasolaterales. Cuando esos se terminan de unir, van a dar origen a este medio de la nariz. Pero los procesos nasomediales crecen hacia abajo y forman este pedacito del labio que no habíamos completado. Ahora hice de maniquí. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, la boca sigue siendo grandota, sigue teniendo la membrana rota, o sea, vemos los restos del estomodeo ahí en la boquita, y entre el orificio nasal y el orificio de la boca, hacia atrás, se genera una membrana que se llama membrana buconasal, que no tiene nada que ver con el paladar, que sería el techo de nuestra boca al lado adentro. Después vamos a formar el paladar. En el resto del embrión, si lo miramos, se corvó un poquito más. El relieve cardíaco ahora es hepatocardíaco, porque ya tiene corazón y hígado, y la pera del bebito está apoyada contra este relieve hepatocardíaco. Los somitas empiezan a desaparecer, los de más arriba, y los de abajo todavía se notan bien. Internamente, el tubo neural, me paro. El tubo neural que tenía 3 divisiones, el tubo neural que tenía 3, ahora va a tener 5. Telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. Y el tubo largo, que es la médula espinal, que su cavidad se denomina conducto del epéndice. El telencéfalo, esto, va a generar los hemisferios cerebrales del cerebro. Es hueco adentro y la cavidad se denomina ventrículos laterales. La cavidad del diencéfalo, 1, 2, 3, tercer ventrículo. La cavidad del mesencéfalo, conducto de Silvio, y la cavidad del mete y del mielencéfalo, cuarto ventrículo. A los costados del diencéfalo quedan los películos ópticos, pero ahora ya tenemos la cúpula óptica bien formada. Y adentro se está metiendo la fosita cristaliniana, que después se va a desprender y va a ser el cristalino. En el fiso del diencéfalo seguimos teniendo la bolsa de Ratte. El infundíbulo, disculpen, el infundíbulo. Y entre el ventrículo lateral y el tercer ventrículo tenemos unos agujeritos que se llaman agujeros de Monro, que son los que permiten que el líquido cefalorraquídeo vaya y venga. Antes tenía 2 acodaduras, una mesencefálica y una cervical. Le agrego otra en el medio del romboencéfalo, pero al revés del anterior, que se denomina pliegue pontino o rombo encefálico. Y terminamos el tubo neural. La notocorda sigue igual, los arcos diancales siguen iguales, pero ¿qué nos interesa a nosotros? El tubo digestivo. El tubo digestivo, a nivel de la faringe, cada bolsa faríngea, que son 5, me va a dar origen a algo. El primer par al receso tubo timpánico o trombo eustaquio, lo mismo. El segundo par a las amígdalas palatinas. El tercer par a las paratiroides inferiores y al timo. El cuarto a las paratiroides superiores y a los cuerpos ultimobranquiales. Y el quinto a los cuerpos ultimobranquiales. No hay más cambio en la faringe. El esbozo laringotraqueal emitió 2 brotes más, uno para cada bronquio. Ahora le llamo esbozo laringotraqueo bronco pulmonar. A nivel de el intestino medio, teníamos el esbozo del estómago y el páncreas dorsal. Y el esbozo hepático que estaba creciendo por el mesogastrio hacia el septum transverso. Emite 2 nuevos brotecitos, el del páncreas ventral y el de la vesícula biliar. El intestino medio creció tanto que ahora forma un asa intestinal que queda conectado al conducto vitelino. El intestino posterior no cambia y en la cloaca aparece un tabique que va a dividir a la cloaca en 2 partes. Una que queda conectada a la parte digestiva, seno, ano, rectal, y otra que queda conectada a la parte urinaria, seno, urogenital. Ambas siguen cerradas por la membrana cloacal.
el tabique urorectal del lado afuera empieza a marcar una porción de tejido que se llama periné. El periné es el tejido que tenemos entre los genitales externos y el orificio del ano. El alantoides, que antes estaba unida a la cara ventral de la cloaca, se desplaza a la porción cefálica del seno urogenital. Y los conductos de Wolff que desembocaban al costado de la cloaca ahora se desplazan a dorsal del seno urogenital. Por otra parte, los gononefrótomos que no tienen todavía mayores cambios generan por las crestas urinarias otro par de tubos paralelos a los conductos de Wolff, pero que antes de llegar al seno urogenital van hacia el medio, se unen y también desembocan en dorsal del seno urogenital, por dentro de los conductos de Wolff. Esta nueva estructura se denominan conductos de Müller o paramesonéfrico de Müller. Acuérdense, Müller. Y los conductos de Müller van a generar las trompas de falopio, el útero y un pedacito de la vagina. ¿Estamos? El sistema cardiocirculatorio tiene 4 o 5 cambios importantes. Primero, y después hablo del corazón, del sistema, acuérdense, la aorta dorsal tenía las intersegmentarias dorsales. Las primeras 6 intersegmentarias dorsales se unen entre sí y desembocan en la séptima. Ahora se genera una nueva arteria que se llama vertebral. Y atrás, el quinto lumbar va a quedar conectado a la arteria umbilical, más como somos nosotros, porque ahora en vez de salir por acá atrás, tiene que salir por acá adelante hacia el ombligo. Entonces, el quinto par de intersegmentarias lumbares al umbilical. Y las 6 primeras terminan en la séptima, arteria vertebral. No hay mayores cambios importantes, hay muchos, pero no hay mayores cambios importantes. Problema circulatorio. El sistema venoso. Teníamos el seno venoso, este es el seno venoso, teníamos las vitelinas por dentro y las umbilicales por fuera. Las vitelinas, que ya habían empezado a formar los sinusoides hepáticos, ahora cuando pasan septum transverso, realmente dejaron todos los sinusoides hepáticos bien formados. Y la umbilical del lado izquierdo pasa por dentro de este esbozo del hígado y forma el conducto venoso arancio. O sea, une la umbilical del lado izquierdo con la umbilical del lado derecho. Las cardinales anteriores vienen acá y vienen por las de Cuvier hacia adentro, y las cardinales posteriores, ahí no hay mayores cambios, pero hay una anastomosis oblicua de la cardinal anterior izquierda hacia la cardinal. Sí. Se volvió a silenciar. ¿Puede volver a repetir esas últimas líneas que hizo? Las últimas líneas que hice. Ajá. Bueno. Seno venoso. ¿Eso Ajá. se escuchó? Sí. Al seno venoso, ¿quiénes llegan? Las vitelinas. Sí. Las vitelinas en el medio que me formaron, los sinusoides hepáticos. Por fuera de las vitelinas, ¿quiénes vienen? Las umbilicales. Hacen una anastomosis oblicua por dentro del septum transverso que se denomina conducto venoso arancio. ¿Está? Las cardinales anteriores y las cardinales posteriores no cambian, pero las anteriores forman una anastomosis oblicua de izquierda a derecha. En las cardinales posteriores teníamos las subcardinales y ahora aparecen las supracardinales. ¿Está? ¿Sí o no? Sí, profe. Y bueno, vamos al corazón. Internamente, a partir de la 4ª semana, ¿qué ocurre? El corazón tiene que empezar a tabicarse. Entonces aparece en el medio las armadillas endocárdicas. Me van a separar las aurículas de los ventrículos. Arriba el septum primum y abajo el septum inferior. Cuando esto se cierre todo, me van a quedar 2 aurículas arriba y 2 ventrículos abajo. En realidad el desarrollo del corazón, el tabicamiento es bastante más complejo, pero esto es lo que tenemos que saber hasta acá. ¿Alguna pregunta de 5ª semana?
¿Tengo bolsa de Sissel en la quinta semana? No. ¿Tengo bolsa de Radke? Sí. ¿Se unió ya al infundíbulo? Sí. Pero todavía no se desprendió del estomodeo. Ya se va a desprender para hacer la hipófisis. Las fositas cristalinianas se fueron para adentro, se juntaron con las cúpulas ópticas. Ya tengo casi todo formado el embrioncito. Sigue habiendo plasma y megaloblasto adentro de la sangre. Después no hay mayores cambios importantes. A partir de acá, tenemos que ver sexta, séptima, octava y después los meses. Y ahí es donde a ustedes se le arma un lío bárbaro, porque son tantas cosas y dirán, ¿qué miércoles nos va a preguntar el doctor Miere de todo esto? Todo, no, mentira. Voy a preguntar algunas cosas más. Por lo pronto, sexta semana. ¿Qué es lo importante de sexta semana? Que hay muchas cosas, pero lo más importante. Creció tanto el intestino en quinta que hizo un asa umbilical, intestinal, que ya le falta lugar. Paralelamente, el saco vitelino ya no aguanta más y termina desapareciendo. Entonces, dentro del cordón umbilical me queda un espacio, que era el conducto vitelino. ¿Quién se mete en ese conducto vitelino? El asa intestinal. Si a nosotros de grande, en el ombligo, se nos mete un pedazo intestinal, tenemos una hernia patológica que nos van a tener que operar. Pero en el caso del bebito, es una hernia fisiológica porque el intestino necesita meterse ahí para poder crecer. Recordemos, en ese asa intestinal, en la rama caudal, ya teníamos el esbozo del ciego, eso era en quinta semana. Vamos a ver más adelante, pero vamos a ver cuando hablemos de intestino, que las asas intestinales retornan al cuerpo para el tercer mes, y cuando retornan no las hacen las dos juntas, sino primero sube una, giran en círculo. Bueno, pues problema de intestino, falta, no nos apuremos, digestivo falta bastante. Eso por un lado, eso es re importante desde esta semana, saber que apareció la hernia umbilical. Otra cosa que tenemos que recordar es que a partir de la quinta semana empezaron a llegar a las crestas genitales las células germinativas primitivas. ¿De dónde vienen esas células germinativas? Del endodermo, el saco vitelino, cerca del alantoides. El endodermo está más cerquita donde nació el alantoides, bueno, de ahí vienen las células germinativas. Esas células germinativas van migrando por movimiento, rodean el meso, el intestino, y llegan a las crestas genitales. Cuando llegan a las crestas genitales, quinta semana de desarrollo embrionario, esa cresta pasa a ser gónada primitiva. Entre la quinta semana y la séptima, si fuese un varón, y la quinta y la 12ª, si fuese una mujer, vivimos un periodo sexual indiferenciado. No podemos saber si es macho o hembra, desde el punto de vista fenotípico. ¿Está? Séptima semana de desarrollo, lo más importante de séptima semana de desarrollo es que se rompe la membrana cloacal, o sea, rompimos la membrana cloacal, el embrión antes tragaba líquido amniótico, ahora hasta podría eliminar desechos, no lo hace. ¿Por qué? Porque si va de cuerpo va a vivir en un líquido amniótico contaminado, entonces el bebito no va de cuerpo, durante toda la etapa embrionaria va juntando la materia fecal y cuando nazca, cuando pegue su primer mamada, la leche de la mamá, que se llama calostro, la primera leche de cualquier hembra se llama calostro, además de que tiene muchos anticuerpos, tiene sal, y esa sal tiene efecto purgante y hace que se elimine el meconio, que es esa materia fecal que se fue juntando todo a lo largo del desarrollo embrionario. Esa materia fecal generalmente tiene un color amarillo verdoso fuerte por los pigmentos biliares que fueron quedando ahí. Otra cosa importante del bebito de la séptima semana es que si fuese un machito, un varoncito, empieza a transformarse las gónadas en testículos. Esa transformación es bien activa porque hay un gen que está diciendo transformémonos en testículo. En la medida que se empieza a transformar en testículo, las células de Leydig empiezan a producir testosterona. Esa testosterona difunde, actúa sobre los conductos de Wolf y hace que se diferencien los aparatos anexos, todo lo que sería el epidimo, el conducto deferente, las vesículas seminales, etc. Y, por otra parte, las células de Sertoli, que estaban cuidando a la espermatogonia porque empezaba el proceso de empezar a disminuir sus cromosomas, empiezan a producir otra hormona
que se denomina antimulleriana, que va a actuar directamente sobre los conductos de Müller para que no se genere el aparato genital femenino o los anexos del aparato genital femenino. En octava semana, por ahí lo más importante es la aparición de los centros de osificación. Y también, bueno, ya hablamos de sexta semana, que no se produce más megaloblastos dentro del conducto del saco vitelino, sino que empieza la función hematopoyética del hígado. En el tercer mes tenemos que destacar varias cosas. Una, dentro del embrión desaparece la hernia umbilical fisiológica. Eso es una cosa importante. Dos, el hígado ya está medio agotado de producir glóbulos rojos y glóbulos blancos y megacariocitos, y como ya se formaron en la octava los centros de osificación, para el tercer mes tenemos huesitos, ya tenemos médula ósea. Bueno, la médula ósea empieza a actuar como órgano hematopoyético. Y la otra cosa importante es que el bebé creció tanto que empujó a la membrana del amnio contra el corión y forma la membrana amniocoriónica y desaparece lo que sería el celoma extraembrionario, y después sigue empujando, y esa membrana amniocoriónica que está pegada a la decidua capsular empuja contra la decidua parietal, y ahora sí decimos el embrioncito está dentro de la cavidad del útero. Está recubierto entonces por toda la decidua parietal, salvo la decidua basal en la zona de la placenta, y hay un lugar donde no hay decidua, que es en la entrada del cuello. Si fuese una nena, si fuese una mujercita, a partir de la 9ª semana de desarrollo, o sea, tercer mes, comienzan a transformarse los conductos de Müller en trompa de falopio, útero y vagina, y recién la 12ª semana, o sea, fines del tercer mes, los ovarios empiezan a formarse como tal. Ya vamos a hablar en detalle cómo ocurre en el testículo y cómo ocurre en el ovario cuando hablamos de desarrollo del aparato genital femenino. Después no hay mayores cosas importantes. Sí tenemos que recordar que el bebito empieza a producir pelo, empieza a producir glándula sebácea, empieza a producir sudorípara. Los pelos en el tercer mes, las sebáceas en el cuarto, la sudorípara en el tercero. En el quinto mes produce tanto pelo que queda todo peludo, y el bebé se llama, o sea, yo le decía el osito, ese pelo que lo recubre se denomina lanugo. Ese lanugo, cuando fue creciendo, fue empujando la capa de arriba que tenía la piel. Eso se descama, como ya tiene glándulas sebáceas, desde el cuarto mes empieza a producir sebo, y ahora queda todo rodeado por un pegote que es el unto sebáceo o vernis caseosa. Entonces, el lanugo totalmente en el quinto mes, pero además el bebé está recubierto por esa grasita que se llama unto sebáceo o vernis caseosa. Esa grasita no es solamente grasa, es grasa más pelos más células descamadas. También en el quinto mes el bebé empieza a hacer algunos movimientos chiquititos, empieza a tener pancita la mamá y aparece el tapón mucoso que tapiza o cierra totalmente la entrada del útero. De ahí en más, y tenemos que ir haciéndolo más grandote, enderezándole, achicándole el cordón umbilical, poniendo los ojos en su lugar. Eso es una cosa lógica. Recuerden, crece mucho la piel del embrión el séptimo mes. Entonces, yo decía, queda el Sharpei, queda todo arrugadito. Y después tenemos que formar la hipodermis. La hipodermis está por debajo de la piel. Si nosotros no tuviésemos tejido subcutáneo, cualquier golpe, cualquier cosa nos lastimaríamos. Es lo que le pasa a las personas que son muy flacas. Se golpean el codo y hacen un hematoma, se lastiman. Bueno, lo mismo, tampoco hay que ser gordo, ¿no? El tema es que recién para el octavo mes empezamos a tener mucho tejido subcutáneo, muchas células grasas, y bueno, nos empezamos a redondear. Y de ahí no es más nada. Llega el momento del parto. El momento del parto se desencadena porque no hay más lugar. Además está la oxitocina que se está secretando, que aumenta las contracciones del útero. Y bueno, nacemos primero y después tenemos el alumbramiento, que sería la expulsión de la placenta. ¿Cuánto duró el proceso embrionario? 38 semanas. ¿Por qué decimos 40? Porque tenemos fecha de última menstruación. Un médico, para calcular cuándo van a hacer al bebé, lo que le dice a la mamá es cuándo tuvo su última menstruación.
Le dijo el 1 de abril, bueno, quiere decir que el día 14 de abril quedó embarazada. Le suma 40 semanas, o sea, las 38, 2 semanas, y ahí calcula cuándo van a hacer el bebé. ¿Está? ¿Alguna pregunta hasta acá? Algo que se acuerden individualmente cada uno que quiera saber. Profe, a qué mes se distinguen los sexos del bebé? 7ª semana el varón, 3er mes la mujer. Ok, gracias. Ahí tenemos una trampa con la mujer. El aparato genital la 9ª semana y el ovario la 12ª. ¿Algo más? El miércoles no hay teórico, ¿eh? El miércoles tenemos el parcial a la noche. No se acuerden, no se olviden, a las 8 de la noche. Si alguno de acá el miércoles tiene alguna duda, me escribe, me mandan un mensaje por WhatsApp en el grupo o si quieren por su cuenta, me da igual. Y yo en algún momento me conecto cuando cierro la veterinaria, algún ratito más y aclaramos dudas. Yo no tengo problema. Lo único que les pido es que me avisen con tiempo, ¿eh? Porque yo cuando cierro la veterinaria y estoy en el auto, me voy a mi casa que queda lejos y allá no tengo tan buena señal. Me puedo conectar, pero ya no es lo mismo. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Los parciales van a ser siempre en horario nocturno? Sí, preferentemente sí. No se olviden que en teoría en biología se da de noche. Yo cambio a la siesta una cuestión de conectividad y de que me parece que los agarro menos cansados, pero los parciales sí quedan de noche. No, está bien, profe, gracias. Por ahí, en algún momento, si nos ponemos de acuerdo, yo les puedo tomar otro horario, pero en principio son de noche. Profe, tengo una pregunta porque entré tarde de la clase. ¿Cómo es la metodología del parcial? ¿Es sincrónica, asincrónica? El parcial se habilita a las 8 en el aula virtual. ¿Tá? Se habilitan, yo no publiqué la lista, pero en realidad si alguno que no está habilitado se conecta, lo mismo que nada, porque no va a tener nota. Todos los que están habilitados, a todos los que yo autoricé, incluso que están con problemas de biología, entran al aula virtual y abren el parcial, tienen 1 hora y media para responder. La mayoría de las preguntas, casi todas, creo que hay muy poquitas, debe haber 4 o 5, la mayoría son todas múltiple choice. Okay. Algunas con más y otras con menos opciones, pero son múltiple choice. Léanlas bien. Encima vieron que el sistema del aula virtual cambia el orden, o sea, yo escribo de una manera, pero el aula virtual después para el parcial mezcla todo porque lo hace aleatorio para que todos tengan distinto, o sea, bueno, está bueno que sea así. ¿Ah? Y si alguno por ahí tiene una duda o algo, yo voy a tener el teléfono encima, lo que pasa es que no les va a dar el tiempo para escribir, preguntarme y que yo les responda, pero si tienen alguna duda me escriben, no hay problema. Yo no hablo hoy del recuperatorio porque espero que aprueben todos, pero el recuperatorio sería dentro de 10 días más o menos. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una consulta sobre el embrión del varoncito, digamos. Dijimos que empieza a diferenciar el sexo en la 7ª semana, pero se diferencian testículos y los accesorios, digamos, en esa misma semana, o primero los testículos, después... Nada es tan rápido, ¿está? Cuando comienza la 7ª semana de desarrollo,
aparece este gen que está en el brazo corto del cromosoma Y y desencadena, a través de proteínas inductoras, desencadena algunos cambios en el testículo. Uno de los cambios es que, quizá el cambio más importante, es que las células de Leydig del testículo empiezan a producir testosterona. Y esa testosterona actúa sobre los conductos de Wolff para que los conductos de Wolff se empiecen a transformar. Todo esto es inducción sobre inducción, lo van a ver bien en genética del desarrollo, pero empieza a trabajar directamente para que cada órgano empiece a tener su forma y su función. No es que se transforma, le lleva unos días, unos cuantos días, o sea, no es que la séptima semana está todo. La séptima semana empieza el conducto de Wolff a primero hacerse más gordo en la punta, porque es lo que va a hacer el epidídimo, después tiene más capa muscular en el resto, que es el tubo, el conducto deferente, empieza a tener una vaginación, que son las vesículas seminales. Por otro lado, como la testosterona corre por sangre, llega al proctodeo, empieza a trabajar sobre los pliegues genitales y que están más afuera para que empiecen a acercarse y a formar lo que sería el escroto, hacen que el tubérculo genital crezca hacia adelante y forme el pene. O sea, todo eso lleva un tiempo, pero se desencadena a partir de la séptima semana. Como en la mujer no existe el cromosoma Y, no está el gen, lógico, no está. Y el gen inhibe a uno que está en el X. Entonces, como nadie los molesta, los genes del X se manifiestan y actúan directamente sobre el conducto de Müller para que se empiece todo a generar, que sigan creciendo, digamos, no que se empiece a generar, sino que los conductos de Müller sigan creciendo. Como no hay células Sertoli y las células Sertoli no actúan sobre los conductos de Müller para destruirlo, entonces nadie los molesta, pero no hay testosterona. Entonces no hay testosterona, los conductos de Wolff se mueren y desaparece y no tenemos aparato genital masculino. Ahora, eso puede fallar, puede pasar que en un testículo o en un ovario la parte hormonal no se forme bien y entonces vamos a tener un pseudomafrodita, un individuo en el que, por ejemplo, un varoncito que no produce la cantidad suficiente de células de Sertoli o no la cantidad suficiente de testosterona, va a tener desarrollado órganos genitales masculinos y órganos genitales femeninos. Eso es un pseudomafrodita. Puede pasar, es más difícil, de que una de las gónadas se transforme en testículo y otra de las gónadas en ovario. En ese caso vamos a tener un hermafrodita verdadero, en el cual internamente vos tenés un ovario y un testículo, y externamente va a haber una combinación de órganos genitales. No es la única causa, hay otras, hay muchos pseudohermafroditas que hoy día se saben que tienen que ver con otros genes. Cuando ustedes vean con Carola Cherokee en Genética del Desarrollo, ella justamente cuando fue a hacer su tesis, hace bastante tiempo, yo tuve la suerte de evaluar esa tesis, ella descubrió un gen, una enfermedad que es el Rototaki, que es una malformación creo que es del par 23, no me acuerdo cuál era, miento, que también genera una especie de pseudohermafroditas, que hay mucho más de lo que uno piensa. ¿Pregunta? Estamos, gracias, profe. Esa era la que tenía. Bueno, no sé si tienen más dudas o alguno quiere preguntar algo. No sé si entendieron todo o los bloqueé y nadie se anima a preguntar nada. Yo estoy feliz, parece que entendieron todo. Se entendió, profe, pero también es mucha información, así que estamos ahí como... Es mucha información. Yo sé pero que bueno, lo que habló de las últimas semanas a partir de la sexta hasta la fase fetal y de el parto, digamos, es lo que va a preguntar más que nada en eso. Más o menos. Sinceramente no me acuerdo todo lo que pude haber escrito en las preguntas, pero más o menos es lo más importante. Okay. Les dije, no les voy a preguntar nunca cuánto pesa el embrión, salvo el peso el día que nace, ese sí, pero no cuánto pesa la primera, la cuarta, la quinta, porque ni yo me acuerdo. No me acuerdo porque no me lo propongo acordar. Tampoco les voy a preguntar
lo que mide cada semana o cada mes el embrión. No me interesa. A mí me interesa que sepan los procesos. Y hay algunas cosas que ustedes dicen, pero no dijo tanto de tal cosa. Y no, porque después vamos a meternos en aparato por aparato específicamente. Yo podría preguntar mucho más de circulatorio, pero ya vamos a hablar mucho de circulatorio más adelante. ¿Está? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, si a alguno se le ocurre algo durante hoy y mañana, me escribe, no hay problema. Buenísimo, profe. Yo cuando estoy libre miro el teléfono y contesto. Entre perros, gente y todo les contesto, no hay drama. No me molesta que me pregunten. ¿Ah? Ok, profe. Muchas Bueno, gracias. nos vemos. Estudien, ¿eh? No Sí, se confíen, bueno, estudien, es largo. Sí. Recording has stopped. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, chicos. Chao, Chao, profe. Buen lunes. Chao, profe. Chao, hasta luego. Profe, eso Sí. me acordé ahora. Vio que usted dijo que la evaluación va a tener habilitadas a las personas que estén inscritas en el SIU. Yo le mandé un mensaje a principio de año, digamos, cuando arrancamos con las clases, de que yo todavía no me pasaron las notas de anatomía. ¿Cómo está prendido? Hogado Barchuk. Pará, me fijo. Sí, justo apagué una computadora, pero tengo prendido el celular. Pará, voy a mirar la otra computadora. Ahora miro mi archivo de... A ver quiénes están, así se quedan tranquilos. A ver. Vamos a buscar este año. Resultados 2021. Creo que estás, pero para estar bien seguro, chequeo. Buenísimo. Lo que voy a hacer es, dentro de un rato, les voy a poner la lista más vale y les subo al aula virtual de última. Bueno, profe. Sí, estás. Yo voy a mandar una foto de los que están por ahí. A los que están en amarillo yo los tengo como pendientes, digamos, pero pueden rendir, no hay ningún problema. Bueno. Bueno, profe. ¿Está? Muchas gracias. Bueno, no de nada, hasta luego. Profe, ¿ahora entra membrana y placenta? Sí, no hablamos de eso porque hablamos en general. Entra membrana y placenta. Ok. Bueno. Listo. Chao, chao. Chau, chau.